Oíamos en las tendencias en redes sociales como el nombre de la periodista Laura Ardila y la editorial Planeta son tendencia en estos momentos en Twitter. ¿Y por qué razón? Porque nuestra colega Laura Ardila escribió una columna en el periódico El Espectador este domingo, contando su historia de cómo desde hace 2 años empezó a trabajar en un manuscrito, en un texto para publicar una investigación periodística sobre la familia política más poderosa de la costa Caribe. Estoy hablando de la familia Char. Laura Ardila, desde hace ya varios años, ha sido la periodista en la costa que más ha investigado y más ha estudiado los movimientos políticos de la familia Char en Barranquilla. Lo venía haciendo desde La Silla Vacía, este portal de periodismo político, y ahora lo quería hacer con una investigación publicada en un libro que se iba a llamar La Costa Nostra, pero que por una u otra razón la editorial tomó la decisión de no publicar. Pero para no ser yo la que cuente la historia que escribió Laura en el periódico El Espectador este fin de semana, la tenemos con nosotros conectada en la línea, está también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, para que Laura, lamentando mucho lo que pasó, para que usted sea directamente la que nos cuente en estos micrófonos la historia de cómo fue ese libro que usted iba a publicar, en el que duró trabajando 2 años y mucho más de 2 años, porque usted lleva ya muchos años de su carrera como periodista trabajando y haciendo investigación sobre la familia Char, y que finalmente le dijeron que no se lo iban a publicar. Hola Camila, buenas tardes, qué gusto estar acá contigo y por supuesto buenas tardes a los oyentes. Pues mira, yo a fines del año 2020 presento este borrador, como lo conté en la columna, a la editorial Planeta, un borrador de 5 páginas en las que yo le contaba, le expresaba a la editorial mi idea de hacer este libro, que es el resultado de estos años que llevo haciendo reportería acá en el Caribe, cubriendo digamos, desde terreno muchos grupos de poder, digamos, no solo el grupo Char, pero por supuesto con especial énfasis en este grupo político que es el más poderoso de toda la región. Ellos se tardaron unas semanas leyendo esa propuesta, como te digo, de 5 páginas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo se tomaron, pero al año siguiente, en el 2021, me ofrecieron un contrato para publicar este libro. En ese momento no tenía el nombre que tuvo al final. Recuerdo que esa propuesta se titulaba como El Imperio de los Char, pero de una manera muy transparente. Yo lo que les planteaba ahí era contar la historia de cómo nace y cómo se desarrolla y se convierte este grupo político local en la maquinaria más poderosa de Colombia, con aliados en Bogotá, con aliados incluso bajo sospecha y algunos cuestionamientos en la región Caribe, y comenzamos a trabajar a partir del año 2021 el libro. Yo en el 2022 entregué la mitad de los capítulos, y a febrero de este año, más o menos, hacia finales de febrero, entrego el último de los capítulos, y en abril queda completo el manuscrito para empezar a trabajarle corrección de estilo, para empezar a trabajarle todos los temas de diseño. El manuscrito lo trabajé todo el tiempo con Planeta, pero también tuve tuve como ese trabajo extra por fuera de Planeta. Tuve la edición periodística de Juanita León, que fue mi jefa en La Silla Vacía durante 10 años y que ha apoyado y patrocinado este proyecto editorial. Y también por petición mía, la abogada y columnista de Los Danieles, Ana Bejarano, y su fundación El 20, pues que trabaja por la libertad de expresión de medios y de periodistas, hizo esta revisión legal al libro. Yo me sentía muy confiada, era un libro que estaba avalado y que procuré tener muy, muy blindado. Era un proyecto pues casi que de vida, como digo, obedecía muchos años haciendo reportería acá en el Caribe. Nunca recibí pues ninguna observación de la editorial con respecto a su contenido, ninguna observación en el mal sentido, ninguna aprehensión sobre las cosas que ahí se estaban contando. Por el contrario, con el editor con el que trabajé siempre hubo impulso, siempre estábamos muy, muy emocionados de sacar adelante este proyecto, que también, como digo, no solo quedó listo en términos de contenido, sino también de forma, ¿no? Se diseñó, se diagramó, la editorial hizo la cubierta, la portada, y yo estaba convencida de que iba a ver la luz hasta el 4 de julio, pues que me citan a esta reunión extraordinaria en Bogotá, en la editorial, para informarme que ellos habían decidido no publicar
por temor a una demanda por daños morales. En esa reunión, Camila, me hicieron énfasis en que no tenía nada que ver esa decisión con la calidad de mi libro. Describieron el manuscrito como un libro increíble, más textualmente me dijo la directora editorial de Planeta que era una joya del periodismo investigativo, con lo cual eso aumentó, ¿no?, mi sorpresa por lo que había ocurrido. Pero mire, Laura, como usted lo dice en estos micrófonos y lo escribió en el periódico El Espectador este fin de semana, la editorial argumentó que no tendrían los recursos económicos para poder enfrentar una demanda por parte de los involucrados en el libro, que en este caso es la familia Char. Nosotros llamamos a Editorial Planeta y a su directiva aquí en Colombia y nos han dicho que por ahora no va a haber pronunciamientos porque queríamos pues también conocer lo que ellos tenían que decir al respecto. Usted ha venido investigando, 2 años para el libro, a la familia Char como familia política en Barranquilla y lo ha venido haciendo desde hace 10 años. ¿Usted cree que esta decisión de Planeta puede tener que ver con algún tipo de influencia que haya ejercido la familia Char sobre la editorial? Pero quería hacer una pequeña precisión. Ellos no me dijeron exactamente que no tuvieran recursos económicos para enfrentar una demanda, sino que no se iban a exponer al riesgo de una demanda. Que valga decir, es un argumento raro, Camila, porque en el contrato quien responde por alguna demanda frente a algún litigio soy yo como autora, digamos, eso estaba estipulado, y Ana Bejarano, cuando hizo el informe legal, ese aval legal, expresó por escrito a Planeta que en caso de que eso ocurriera, porque puede ocurrir con los actores del poder este tema, y seguramente los invitados que nos van a acompañar lo van a desarrollar mejor, este tema del acoso judicial puede ocurrir, pues Ana daba fe, dejaba por escrito ahí que ella me iba a representar en caso de que eso ocurriera. Es decir, yo no solo respondía legalmente por lo dicho en mi libro ante una demanda, sino que ya contaba con una abogada. Por eso me extrañó. Ellos no argumentaron nada de recursos económicos. Frente a lo que me preguntas de las presiones, yo lo que siento es que esta situación se suma a un historial de presiones que a mí me ha tocado vivir para poder, en el ejercicio de mi cubrimiento periodístico en la región Caribe y puntualmente frente al Grupo Char y a y a sus contratistas aliados, que digamos en el caso del Grupo Char, el tema de los contratistas es muy importante porque hacen parte fundamental del poder de ese grupo, ¿no? Yo como lo ha podido documentar la FLIP en varios años, yo he sido víctima de robo de información en mi trabajo en el Caribe, yo fui víctima de una chuzada que fue denunciada en la Fiscalía, pues sin que hubiese ningún resultado, claro. También en La Silla Vacía recibíamos presiones cuando hacíamos este tipo de investigaciones. Entonces para mí es inevitable pensar que esas presiones que yo he tenido que vivir en el ejercicio de mi cubrimiento en la región Caribe, pues no estén relacionadas con, o puedan llegar a estar relacionadas con esta decisión de la editorial, sobre todo teniendo en cuenta lo que te comento, que nunca hubo de parte de la editorial ninguna duda. Todo el tiempo durante estos 2 años lo único que yo recibí de parte de la editorial fue unas muestras claras de intención de publicar el libro. Pero, ¿qué es lo que le daba tanto miedo a la editorial, Laura, de que se publicara y que pudiera ser sujeto de una demanda? Nosotros hemos leído varias de sus investigaciones sobre la familia Char en Barranquilla y sus actuaciones, y usted además lo ha hecho público en diversos medios de comunicación. ¿Qué era lo que le daba miedo o qué fue lo que le dio miedo a la editorial que los pudieran demandar a ustedes? ¿Qué era lo que qué es lo que se dice en el libro concretamente de la familia Char que pudiera hacer que no quisieran que se publicara? Ellos en la editorial no me argumentaron de manera específica. Después de eso yo les envié una comunicación por escrito a través de mi abogada preguntándoles, entre otras cosas, si habían recibido alguna llamada de terceros presionando para la no publicación del libro. 8 días después no he recibido respuesta de eso. Ahora, ¿qué contiene el libro? Bueno, el libro es la historia, intenta poner luz sobre la historia de este grupo político, ¿no? Yo tenía la intención que además no solo fuera la historia
de estos personajes, sino también un relato que ayudara a entender cómo ha funcionado el poder en el país. Digamos, refleja la tragedia de la política desde el hecho de que los Char hayan llegado al poder en Barranquilla, enarbolando las banderas del cambio y en contra de los caciques tradicionales en ese momento, y terminaran convertidos en eso que tanto criticaban. Por supuesto, cuento su alianza con Aída Merlano, la historia de sus políticos, socios electorales, muchos de ellos relacionados con prácticas clientelistas, con prácticas de compra de votos. También hay una historia, también relato, intento pues contar ese capítulo tan oscuro de la historia de Barranquilla, en el que el paramilitarismo y el narcotráfico lograron cooptar la contratación de la ciudad. Es una historia muy importante para entender la situación actual de Barranquilla, porque antecede a la hegemonía Char, y por supuesto el tema de Aída Merlano también está ahí. Es una historia que intenta contar las luces y las sombras del grupo, no es un expediente judicial, es una historia además hecha con mucho compromiso y como resultado, repito, de mi ejercicio de reportería de hace muchos años. Ahora, es una historia que es lo que ocurre en Barranquilla, que en Barranquilla hay un relato, los poderosos siempre intentan controlar el mensaje que de ellos se dice, pero en Barranquilla yo siento que está de manera muy efectiva controlado ese mensaje. Hay un animismo del que se habla, esto es un debate que ya se ha hecho público, digamos, a nivel nacional, y cualquier relato que rompe con eso, en Barranquilla es objeto de animadversiones y de rechazo. Eso yo lo he vivido durante muchos años en la ciudad. Laura, entremos en un poco a discutirlo en el contenido del libro. Hay una parte en la que usted hace mucho énfasis y es en los contratistas, y hay algunos personajes que tienen, digamos, una mirada especial como Cristian Daes. Cuéntenos un poco de qué dice su investigación, qué estaba en su investigación al respecto. El libro es de los Char, pero por supuesto que tiene varios protagonistas además de ellos, y tú dices bien, Ana Cristina, protagonistas centrales del libro son los Daes, unos empresarios muy exitosos, muy conocidos en la ciudad, que se han convertido durante la era Char, o durante la llamada era Char, en los contratistas más poderosos, digamos, con mayor número de contratos en Barranquilla. En las investigaciones sobre la contratación que yo he podido adelantar, he establecido que la gran contratación de la ciudad en los últimos 15 años ha quedado en manos de 4 contratistas, de 4 megacontratistas, todos relacionados de alguna manera política o socialmente con los Char, y los mayores contratistas en este grupo de 4 son los Daes, que se han convertido en una suerte de suprapoder en la ciudad. Entonces, por supuesto, su historia, la historia de su pasado, está también relatado y hace parte fundamental del libro. Laura, usted intentó hacer el ejercicio que solemos hacer los periodistas de confrontación de fuentes, buscando a los integrantes de la familia Char, y si lo hizo, ¿qué respuesta recibió de parte de los Char? Sí, claro, ese ejercicio es fundamental, y más en una investigación como esta, por supuesto que cumplí con ese deber. Obviamente lo busqué cuando ya tenía la información que pude investigar, cuando ya tenía las preguntas claras. En febrero de este año me comuniqué con varios de los personajes, por supuesto con la familia Char, a través de su abogado envié una petición formal de entrevista, conté con transparencia que se estaba haciendo un libro, y también dije que se estaba haciendo con la editorial Planeta ese libro. Dejé pasar un mes, me pareció un tiempo considerable para que ellos analizaran la solicitud, y al mes el abogado me respondió que ellos habían decidido declinar mi solicitud de entrevista. Laura, su libro pues es muy oportuno. El tema podría ser oportuno en cualquier momento, pero en este momento lo encuentro especialmente por las noticias que estamos viviendo, por lo que pasó con Oscar Iván Zuluaga, con la liberación de Bernardo Ñoño Elías, porque la Corte Suprema está investigando a Armando Benedetti por otro caso del 2018. En ese rompecabezas, no sé si nos puede hacer un dibujo de lo que usted, supongo, relata ahí, de lo que fue la reelección del 2014, todos estos caciques de la costa, Benedetti, Char, etcétera. A ver si nos puede dar luces sobre eso. Sí, hay un capítulo dedicado como al poder nacional y por supuesto a esa sociedad
política tan fuerte que se estableció entre Germán Vargas Lleras y los Char, su intento pues de llegar a la presidencia a través de Vargas Lleras, y el papel de los Char en la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, con información sobre el caso de Brecht, con información sobre empresarios que han estado investigados en ese proceso, que están relacionados con el grupo Char. Entonces eso también hace parte ahí de eso. Creo que va a brindar elementos para entender quizás mejor ese caso. Laura, si su libro sale publicado, ya no por Planeta, pero por otra editorial o de manera independiente antes de las elecciones, ¿usted cree que estaría en riesgo la reelección de Alex Char como alcalde de Barranquilla? ¿Cree que su libro tendría como efecto que no sea elegido por tercera vez alcalde de Barranquilla? Yo no creo eso, creo que él tiene una popularidad muy alta, creo que hay muy pocos factores que evitarían que su reelección en Barranquilla, pero tampoco es la idea de mi trabajo periodístico atajar políticos, ni encarcelar políticos, ni ser jueza de políticos. A mí me encanta en periodismo un verbo que es entender, y yo trato de escribir y de contar historias sobre el poder para que la gente, no sé, para aportarle a la gente a que quizás entienda mejor lo que sucede. Yo creo que lo que pasa con la democracia en Barranquilla es bien particular, es un grupo eficiente, es un grupo que tiene una gestión pública destacable, pero que al tiempo tiene unas relaciones, un entramado de la contratación, unas situaciones alrededor que no se cuentan, sobre las que no se les pone mucha luz, y me parece muy interesante que la gente tenga acceso a esa información en la época electoral para pues alimentar mejor su criterio. Pero digamos, primero no creo que eso le vaya a él afectar su reelección, pero además no es la idea, no escribí el libro para eso. Sí, Laura, hay una serie de historias que son muy interesantes dentro de toda la crónica, pues que es la Cosa Nostra. Hay historias de contratación, también de corrupción, de compra de votos, etcétera. Si usted pudiera escoger una historia que usted diga, esto es increíble que pase, así, a pesar de que usted ya debe estar curtida, pues de verlo tantas veces, pero si hay una historia que a usted le parezca verdaderamente increíble, ¿cuál escogería? A mí todo me pareció muy sorprendente, me parece muy interesante en la historia de ellos, desde la historia de la migración, ¿no? Desde que llega el primer Char hace casi 100 años al pueblo de Lorica, en donde fui a hacer esa reportería, y pensar que además de ese pueblo pequeño a orillas del río Sinú salen los Char hacia Barranquilla a convertirse en este gran grupo político y económico. Esa sola historia me parece interesante. La historia de la migración árabe es una historia además muy bella. El Caribe, la región Caribe, está sostenida en parte por la historia de esta migración, ¿no? Tiene mucha influencia esta migración, y bueno, luego todo lo que se ha desarrollado en Barranquilla, el tema de la complejidad entre la gestión pública eficiente y estos personajes aliados dudosos que rodean al grupo Char, me parece también muy interesante. En las historias de la compra de votos, que por ejemplo haciendo reportería en terreno ha podido como confirmar, digamos, como testigo de excepción durante días electorales, también me parece muy interesante. No todo, yo creo que el libro, la historia de ellos, y fue el esfuerzo del libro, logra como armar una cantidad de escenas interesantes sobre este poder tan variopinto y tan particular. Laura, el texto que usted escribe para el periódico El Espectador, usted dice que en la editorial Planeta y su editor habían estado de acuerdo en que usted dentro del libro incluyera, por ejemplo, algunas narraciones de las presiones de las que usted había sido víctima. De las cosas que le habían pasado en el proceso de consecución de la información y de construir este libro. Allá voy. Usted dice, yo estuve en Lorica, estuve haciendo reportería en terreno, en una zona donde los Char son supremamente fuertes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y usted en algún momento sintió miedo, hubo presiones, persecuciones en la construcción del libro y de su seguridad como persona? Bueno, el proceso fue, creo que me estoy oyendo como un retorno. Yo la oigo perfecto.
No sé a ver si de pronto aquí en el máster está recibiendo un retorno Laura y por eso se escucha doble, pero aquí se escucha perfecto. Eso, bueno, le relato el proceso. No fue muy distinto a toda la reportería que he venido haciendo estos años. Por supuesto tenía el reto adicional de construir las escenas, construir diálogos con la mayor cantidad de fuentes posibles, de hacer hubo mucho proceso de mucha investigación de archivo en la historia de estos personajes, tratar de contar a fuentes actuales, pero también fuentes de hace muchos años que los conocieron, y con la dificultad de no contar con la voz de los protagonistas, ¿no? Con respecto a presiones, hubo algunos episodios de dificultad por recomendación de Ana Bejarano de la Fundación del 20, incluí en un epílogo, por ejemplo, mensajes insultantes cuando consulté a algunos contratistas de la ciudad, que fueron un ratito como incluidos allá para un poco para dejar constancia de los retos y las dificultades a las que se enfrentan los periodistas que hacen este tipo de investigaciones. Pero en términos generales fue el autocuidado que he tenido durante todos estos años. Mucha fuente no, récord porque pues, por este tema del unanimismo y este gran poder que son los char, mucha gente no prefiere no hablarle a uno de frente, no ser citado. Pero también otras fuentes que sí aceptaron conversar y que también dieron detalles interesantes sobre esta historia. Usted ha mencionado mucho a la abogada Ana Bejarano de la organización El 20 de la Fundación y está con nosotros también en la línea. Ana, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí conectada hablando de la historia del libro que no publicó la editorial Planeta que se titulaba La Costa Nostra. Gracias por acompañarnos también. Hola Camila, muchas gracias por esta invitación. A Laura, a toda la audiencia, un saludo. Ustedes desde la organización El 20 pues se han especializado precisamente en estos temas de libertad de expresión y de defender los derechos de los periodistas a poder publicar información de interés para la ciudadanía. Esto que pasó con Laura Ardila y que no se publicara su libro por parte de la editorial Planeta a pesar de tener un contrato y de haber estado durante 2 años trabajando en conjunto en el manuscrito, ¿podríamos considerarlo como censura por parte de la editorial Planeta o jurídicamente digamos que Planeta argumentó algo que es perfectamente factible, que dicen no nos queremos enfrentar a una demanda y por eso no lo publicamos? Pues Camila, sin entrar en muchos detalles de lo que será una conversación más intensa con Planeta sobre los derechos, el ejercicio de los derechos constitucionales de Laura, claro que una editorial en abstracto tiene el derecho de decirle a una persona que escribe un libro, su libro no es suficiente, su libro resultó mal escrito, no era lo que usted nos había prometido y no lo publicamos. El problema, creo, son las razones que se dieron en esta ocasión. Laura ya las ha hecho públicas y es básicamente que la editorial no quería enfrentar las consecuencias de una posible judicialización de conflictos cuando la misma editorial reconoce que el libro no incurre en ninguna afectación injusta al buen nombre o a la honra de ninguna persona. Entonces es muy complejo, lo hemos hablado aquí antes en estos mismos micrófonos, y es la amenaza de acoso judicial se convierte sí en una manera en la que las personas poderosas, los círculos de poder logran evitar que se investiguen ciertos temas o que salga a la luz ciertos temas porque existe la amenaza. Pero que un conflicto se judicialice no quiere decir que las personas que lo judicializan tienen razón. Yo amenace con demandar a alguien no quiere decir que yo tenga la razón. Y precisamente de ahí deriva el acoso judicial. Mundialmente las tasas de acoso judicial es que en 80% de los casos los acosadores judiciales no ganan las demandas porque no lo hacen para ganar las demandas. Lo hacen para afectar y para emproblemar a los periodistas y a los medios de comunicación con ciertas demandas, pero no tienen la vocación de ganar. Yo creo que en este caso pues había suficiente claridad de que Laura tenía representación judicial que íbamos a proveer nosotros en el 20 si eso fuera necesario. El contrato así además establecía que ella debía responder, pero lo más importante es que es un texto periodístico de enorme calidad que responde a todos los estándares periodísticos y por eso
Entonces, ni un medio de comunicación ni una casa editorial pueden decir no, aunque cumple con todos los estándares periodísticos, está avalado por documentación, está avalado por investigación periodística seria, no lo publico por miedo a un acoso judicial. Yo creo que esa no puede ser una solución en ningún caso. Y en esos casos, quien opte por una solución de silencio, por supuesto, sí está contribuyendo a una solución de censura. Esta pregunta que le voy a hacer a usted, doctora Bejarano, y también a Laura, sobre lo que pasó con Planeta. Acá la argumentación del Planeta es: no queremos enfrentarnos a una posible demanda. Usted nos acaba de decir, abogada, que esta no puede ser un argumento de parte de la editorial con un contrato firmado, cuando además estaban los estándares de calidad que lo respaldaban y además era una investigación que incluso tenía un concepto jurídico que decía esto se puede publicar. Esto quiere decir que ustedes, y le voy a hacer la pregunta a las dos, empiezo por usted, Laura, ¿quiere demandar a Planeta por esta situación en la que, pues, por esto en lo que incurrieron, que es decirle después de 2 años de trabajo que no iban a publicar el libro? ¿Usted está pensando en instaurar alguna acción judicial por cuenta de lo que ellos hicieron? No es el escenario al que yo quisiera llegar. Yo decidí hacer pública esta historia porque, digamos, no solo me sentí afectada en lo personal, me parece lamentable lo que pasó con mi investigación, digamos, hasta esta instancia, sino también porque me parece absolutamente lamentable que una investigación periodística relevante no vea la luz. Eso me parece un tema de interés público y por eso decidí hacer esto público con todas las consecuencias que esta destrucción que está teniendo para mí. Creo que también esto le manda un mal mensaje a los periodistas que quieren hacer este tipo de investigaciones. Y por último, y yo lo he repetido en varios espacios en los que he podido hablar, esta situación de no publicación del libro me abre un eventual riesgo de seguridad, porque hay un libro que ya existe, todo el mundo está enterándose de eso, los poderosos sobre quienes yo hablo en la historia también, pero pues el contenido aún no se conoce, entonces hay una expectativa alrededor de lo que contiene el libro y en la medida en que eso no se haga público, pues yo quedo en un eventual riesgo. Entonces mi idea con esto fue alzar la voz, no aceptar el silencio de lo que ocurrió, porque es un tema de interés público y digamos, el escenario de una demanda nunca va a ser un litigio y nunca va a ser ideal para uno. Jamás uno comienza un proyecto de estos pensando en llegar a ese instante. Esta es, digamos, la respuesta de Laura como periodista. Ahora quiero preguntarle a la abogada Ana Bejarano si aquí cabe ese recurso. Sí, esto que estaba intentando evitar la editorial al no publicar el texto porque no querían enfrentarse a una demanda, podría incluso salir que Laura pudiese también demandar, porque acá hubo un incumplimiento de contrato que no se dio y un rompimiento del contrato que no se dio por responsabilidad de Laura, sino porque simplemente la editorial quiso acabarlo unánimemente. Camila, yo creo que como abogada de Laura no puedo hacer pública la estrategia que vamos a seguir en defensa de sus derechos constitucionales y por supuesto patrimoniales, pero digamos, es importante que Planeta regrese el manuscrito, cosa que no ha hecho, lo exigimos desde la semana pasada. Ellos dieron por terminado un contrato, le manifestaron a Laura que ojalá consiguiera alguien más con quien publicar, es decir, toda una serie de manifestaciones un poco erráticas y irresponsables, pero en todo caso que daban cuenta de una terminación contractual y que pone en peligro la seguridad de Laura, porque ya hay una cantidad de gente poderosa que sabe que escribió un libro documentado, pero también explosivo sobre ellos mismos, y que están buscando formas de silenciarla porque ese es el proceder de este tipo de personajes. Entonces, digamos, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que una persona tiene derecho siempre, por supuesto, para eso existe el sistema de justicia, a defenderse judicialmente, de exigir daños cuando ello ocurre, pero vamos a ver qué ocurre porque no hemos obtenido una sola respuesta de Planeta más que un redireccionamiento de una comunicación al departamento legal. Laura,
su abogada Ana Bejarano acaba de decir algo que me tiene muy preocupada, y es que Planeta no ha devuelto el libreto. Y yo sí quisiera saber qué opciones tiene usted para contar esta historia a la que le dedicó tanto tiempo, tantos recursos, porque pues no sé si lo podrá publicar con otra editorial o si tiene otras maneras de contar esa historia. Yo por lo menos le digo, con todo esto que ha pasado, sería la primera en ir a comprar ese libro, pero cuénteme usted si eso es una opción. Parte de la afectación de esta situación para mí ha sido eso, que Planeta, cuando me cita el 4 de julio en sus oficinas, me dice verbalmente que me va a terminar el contrato después de anunciarme lo de la notificación del libro, y me anuncian que ese mismo día o a más tardar al día siguiente me iban a devolver mi manuscrito, obra, para que yo pudiera, digamos, intentar proponer su publicación en otra editorial. Eso no ha ocurrido, como dijo Ana, y es muy preocupante para mí porque sí está entorpeciendo el proceso de publicación. Es decir, ya no es solo que ellos no lo publiquen, sino que están tienen retenido el manuscrito, y eso pues sí se siente como un efecto de censura previa. Entonces yo sí le hemos manifestado por escrito, por correo, en privado, en público, le pido a la editorial Planeta que me devuelva mi trabajo para poder intentar publicarlo en otro lugar. Laura, esta pregunta se la hago teniendo en cuenta mi propia experiencia como autora con la misma editorial respecto a lo que usted dice de la no devolución del manuscrito. ¿Cómo manejaron ustedes esto? Porque al menos desde mi experiencia, pues uno como autora tiene el manuscrito de su texto, uno es el que se los va pasando, pero uno conserva pues una copia, en la medida en que ellos vayan editando, haciendo correcciones de estilo y demás, pues uno también recibe eso de vuelta. En el caso suyo no ha sido así, o sea, ¿usted no tiene realmente el documento para salir a publicarlo con otra editorial o de manera independiente? No, yo por supuesto lo tengo, yo lo escribí, tengo todo el material, tengo todas las versiones, manuscrito, pero como yo tenía una relación contractual con ellos que no se ha terminado de definir, ellos tienen que hacer la devolución del texto, liberarlo, digamos, para que yo pueda hacer uso de él. Es como un paso, si se quiere, medio simbólico, pero ellos lo tienen que liberar. Entre otras, yo tengo un PDF de Planeta, ¿no? En donde está la maqueta del libro, y eso es propiedad de Planeta. Ellos tienen que entregármelo en formato Word, pero no es porque yo no tenga el material, sino porque tiene que existir esa devolución de manera, digamos, formal. Al cesar el contrato unilateralmente, la editorial Planeta le piden a usted, Laura, devolver el anticipo como una manera de, digamos, de finiquitar el contrato, o usted puede mantener el anticipo a manera de resarcimiento por los daños causados por la no publicación del libro. En la información que me dieron verbalmente el día de la reunión, me dijeron que no tenía que devolver el anticipo que me habían dado como un apoyo para la reportería hace 2 años. Sí me lo dijeron, no lo argumentaron como un tema de resentimiento, sino simplemente me dijeron, ya que no vamos a publicar el libro, tienes que devolver el anticipo. Sí, doctora Bejarano, le pregunto por los derechos de autor. En estos casos, quienes hemos publicado algunos libros, siempre al firmar el contrato uno está cediendo unos derechos. En este caso del libro de Laura, ¿eso cómo se interpreta? ¿La editorial se queda con los derechos? ¿La persona sigue teniendo los derechos sobre su obra sin que la obra haya sido publicada? Esa parte, jurídicamente, ¿cómo se entiende, doctora Bejarano? No, pues los contratos de edición tienen disposiciones muy claras sobre la propiedad intelectual y la autoría de esos textos. En este caso es claro pues que había un contrato que al ser terminado unilateralmente, además de una manera tempestiva, irregular, no planteada, tampoco no regulada por el contrato, pues los derechos de autor son de la autora. De eso no hay ninguna duda. Y tendría que Planeta responder a no solamente las previsiones del contrato, sino además a la constitución política, porque es que no estamos hablando de un literato que le dicen, mire, este contrato, este libro que se escribió tiene un problema, está mal escrito, no era lo que usted nos iba a presentar, y él va y busca, o ella va y busca otra
otra editorial. Aquí estamos hablando de una investigación periodística de enorme importancia para el interés público, que involucra además una persona que se va a lanzar a ser alcalde de una de las ciudades más importantes del país. No estamos hablando de cualquier reflexión literaria que por supuesto tiene un valor cultural y social enorme. Estamos hablando de una investigación periodística que es apremiante que se conozca por la opinión pública y que es apremiante para la persona que la escribió. Entonces no solamente son las disposiciones contractuales las que rigen acá, y por eso estamos hablando también de censura, de libertad de expresión, porque no se trata solamente del contrato de edición que Pero mire, doctora Bejarano, que con este caso pasa algo muy curioso, y es, por ejemplo, una portada de un libro que no ha salido, que no fue digamos, autorizada su publicación por parte de la editorial, pero que la portada ya circula, una portada que dice La Costa Nostra, aparece el nombre, y es decir, de alguna manera ya hay un efecto, ya eso tuvo un efecto jurídico, ese hecho que fue un libro que no se ha materializado, que no ha salido a la luz pública, pero cuya portada produce un efecto y puede causar un daño reputacional a una comunidad o a una familia. En ese caso, doctora Bejarano, ¿cómo se hace? Si el libro no ha sido publicado, pero la portada del libro ya produce un efecto, porque obviamente La Costa Nostra tiene un efecto, causa un efecto. ¿Eso cómo se analiza? No, en mi opinión el título es maravilloso, es acertado, es vendedor de acuerdo al contenido de una investigación periodística absolutamente intachable, y si hubiese un conflicto de libertad de expresión, pues tocaría ver qué es lo que dice el libro, a ver si los señores Charles parece que no está sustentado, en documentos judiciales, en entrevistas, en fuentes. El libro se sostiene por sí solo. Yo siempre le digo a los periodistas cuando temen o discuten el tema del acoso judicial, no, ¿será que digo esto? ¿Será que no lo digo? Yo creo que el estándar no es de quién lo estoy diciendo, quién es la persona receptora de esa expresión, sino si lo puedo defender, si es cierto, si es fuerte, y en este caso lo es. Entonces, el miedo de la judicialización yo creo que es algo que los periodistas y los medios de comunicación en Colombia tienen que perder, porque el miedo debe ser si yo puedo defender o no mi investigación periodística, y si lo puedo hacer, ese es el estándar de veracidad que aplica, y dejar de temer a la judicialización de los conflictos, porque cada vez hay más organizaciones como el 20 y como otras personas que estamos defendiendo a los periodistas de los medios de comunicación en los estrados judiciales, y si ese es un paso que hay que dar para que la información relevante esté en la discusión pública, pues hay que darlo. Ahora el gran interrogante es este episodio, este hecho que le sucedió a Laura Ardila después de 2 años de haber trabajado en un libro, publicando o queriendo publicar la historia de una de las familias más poderosas de la política, no en la costa, en el país. ¿Qué significa para el periodismo y para la democracia? Este antecedente, ¿qué efectos tiene sobre el ejercicio periodístico y sobre la democracia? Quiero preguntarle al director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, que también nos acompaña a esta hora. Jonathan, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y este antecedente, ¿qué tan grave es realmente para el ejercicio periodístico y para la democracia como tal en Colombia? Hola Camila, muchas gracias. Pues es sumamente grave, y esto además, refiriéndome a una pregunta o un tema que estaba surgiendo ahorita, Planeta en esto no puede ser primero un convidado de piedra, y tampoco puede mostrarse sorprendido como pareciera que es por la reacción completamente inaudita que ha tomado, ¿no? Primero porque ellos están incentivando precisamente estos libros periodísticos, que es la oportunidad que tiene un periodista para desarrollar a profundidad una investigación y invertirle 2 años del tiempo, como en el caso de Laura, y pues poder profundizar en muchos temas, ¿no? Dar una mirada muy completa del asunto. Entonces, que un libro de esta naturaleza termine siendo en este momento pues censurado, negado por una editorial, pues es gravísimo, porque está no solamente opacando esta investigación y haciendo todos los esfuerzos para que esto no salga, sino que también está pues efectivamente mandando un mensaje a otros autores que no tienen, a partir de este caso, pues no van a tener esa certeza, ni van a tener tampoco pues lo que implica la seriedad del acompañamiento de una editorial, porque por eso digo que Planeta no puede entenderse como un convidado donde no tiene ninguna responsabilidad, porque por el contrario sí la tiene, y por el contrario Planeta alentó durante 2 años, dio unos recursos económicos
para que la periodista pudiera hacer todo este trabajo. Entonces, es muy grave, y el otro asunto es que esto es una estrategia pues bastante larga, que desde la FLIP hemos advertido de cómo una familia, cuando ha estado en el poder, pues también ha utilizado recursos públicos, como son los de la publicidad oficial, para mantener un relato, y no solamente mantener el relato, sino también querer opacar o cuestionar las voces que son críticas a un funcionamiento de la alcaldía, o en general a señalar los conflictos de interés que puede tener una familia tan poderosa como los Char. Si uno se pone a mirar el efecto o a calcular el efecto que esto podría tener en el periodismo regional, especialmente en la región Caribe, nosotros ya estamos en una etapa de entrada, de inicio de toda la campaña electoral local. ¿Cuáles serían los efectos en el periodismo regional? Esto podríamos decir que puede ser intimidatorio, o qué podemos decir para los periodistas que están en regiones y sobre todo en área rural o en áreas urbanas más desprotegidas y lejanos de los centros de poder. Esto ya tiene ese efecto, ¿no? Esto ya tiene un efecto en el que, como mencionaba, pues ha sido una estrategia ya empleada desde hace varios años, de querer opacar estas voces que son críticas, y pues en el momento de elecciones mucho más, ¿no? Y entonces ahora, por supuesto, no solamente genera un efecto inhibidor y que termina intimidando a quienes localmente quieran seguir advirtiendo esto, sino pues es precisamente silenciar y querer de un tajo eliminar una publicación que pues, como ya estábamos mencionando, tiene un contexto bastante amplio, ¿no? Entonces sí tiene un efecto en libertad de prensa, sí tiene sobre todo es generar un clima bastante hostil para quienes quieran publicar algún asunto relacionado con la elección de Alex Char, ¿no? Y es que esto es así de evidente, y creo que lo que pasa en este caso puntual de la familia Char con el periodismo es un caso único en todo el país, es donde se ve directamente una intención de pues manipular una conversación pública en favor de ellos. Es así de claro como debe plantearse también, y sobre el cual aparentemente ellos no tienen ningún efecto ni pareciera generarles ninguna responsabilidad, ¿no? Aquí también es importante mandar los mensajes a las otras, pues incluso a la Procuraduría, que también está llamada a velar por garantizar la libertad de expresión en todo el país. Entonces creo que es un asunto sumamente grave, es un asunto que necesita la seriedad y la máxima responsabilidad, no solamente de la editorial, que ha demostrado no tenerla, sino que también aquí hay una responsabilidad política que es muy importante exigir. Pues precisamente por eso que usted acaba de decir, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es que nos parecía importante hablar de esto que le pasó a nuestra colega Laura Ardila, que ha hecho un trabajo y que hizo un trabajo muy juicioso de investigación sobre la familia Char para publicarla en un libro con la editorial Planeta, y que finalmente le dijeron que no. Como lo dije yo empezando esta transmisión, nosotros nos comunicamos directamente con la editorial Planeta, con sus directivas, y nos dijeron que por ahora no iba a haber ningún tipo de pronunciamiento, porque como lo decía usted, Jonathan, nos parece que la editorial algo tiene que decir al respecto y no puede ser un convidado de piedra en toda esta historia. Laura, estoy segura que este libro va a ver la luz y que lo vamos a poder leer y nos lo vamos a devorar y lo vamos a comprar antes de lo que nos imaginábamos. Así que gracias por haber estado aquí, por contarnos esta historia, todo nuestro apoyo, y seguro que ese libro se va a vender más de lo que se hubiera vendido antes si se hubiera publicado con la editorial Planeta. Así que mil gracias por haber estado aquí. Camila, muchas gracias a ti y a ustedes por el espacio, y ojalá sea así, ojalá este libro vea la luz, y ese es mi total compromiso. Eso va a ser así, estoy segura. Le mando un abrazo grande. Y lo mismo, un saludo especial y agradeciéndole enormemente a Ana Bejarano por haber estado aquí con nosotros, dándonos los conceptos jurídicos, y lo mismo al director de la FLIP, Jonathan Bock, por haber compartido estos minutos hablando de este incidente, de este episodio que es tan grave para la democracia y para el periodismo en Colombia, sobre todo empezando o estando
muy cerquita de las elecciones regionales de octubre. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de irnos hay noticias importantes sobre temas electorales y de financiación de campañas. Estamos pendientes en el país sobre la audiencia de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga con la Fiscalía, en donde les imputan cargos por la financiación de su campaña y la entrada de dineros de Odebrecht. Juanita, ¿qué ha pasado? ¿No aceptaron cargos Óscar Iván Zuluaga y su hijo? Pues mire, Camila, por sorpresa tomó durante la audiencia que Óscar Iván Zuluaga y su hijo, ninguno de los dos aceptaron los cargos que le había imputado la Fiscalía. Escuchemos este fragmento de la audiencia. En primer lugar, escucharé al señor Óscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, al señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. Muchísimas gracias. Como quiera que se ha escuchado, los dos imputados han manifestado que no desean aceptar los cargos que fueron enrostrados por parte de la Fiscalía. Así es, Camila, pues mire, ninguno de los dos, ni Óscar Iván Zuluaga ni su hijo David Zuluaga, aceptaron cargos en esta audiencia de imputación de la Fiscalía. Sorpresa total, porque lo que se había conocido precisamente era que iban a aceptar, que le imputaban 6 cargos a Óscar Iván Zuluaga y 1 a su hijo, y decidieron no aceptarlos.